Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Una nota misteriosa en la puerta de Özkan Deniz deja a todos boquiabiertos. ¿Será de Aslender? Esto cambiará todo. El famoso cantante y actor turco Özkan Deniz vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por una nueva serie o un escándalo mediático, sino por algo mucho más enigmático. Una nota anónima que apareció en la puerta de su casa en Estambul. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y dejó a todos sus fans preguntándose lo mismo: ¿Aslender está intentando volver a su vida? Según fuentes cercanas, el actor llegó a su casa después de una cena con amigos cuando encontró una pequeña nota escrita a mano colocada cuidadosamente en su puerta. La nota decía: algunas historias merecen una segunda oportunidad, no es tarde si todavía duele. Una frase cargada de emociones que, para muchos, solo podría haber salido de alguien que conoce profundamente al actor, su expareja, la actriz Aslender. La relación entre Özkan Deniz y Aslender fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo turco. Aunque su historia de amor terminó hace ya varios años, los fans nunca dejaron de soñar con una reconciliación. Y ahora, con esta nota inesperada, las esperanzas se reavivan. Cuando vi esa nota, sentí un escalofrío, dijo una vecina que presenció el momento. Özkan se quedó quieto, leyó la nota varias veces y luego entró sin decir palabra. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Fuentes cercanas al actor afirman que él ha estado más reflexivo en los últimos días y que incluso ha escuchado repetidamente la canción que escribió cuando terminó su relación con Asl. Nunca dije que fuera fácil olvidarte, dice la letra. Una frase que ahora resuena con un nuevo significado. Aunque hasta el momento ni Özkan Deniz ni Aslender han hecho declaraciones públicas sobre este misterioso episodio, las especulaciones no han dejado de crecer. Algunos periodistas incluso aseguran que la actriz fue vista recientemente en un café cercano a la casa de Özkan. Un amigo del actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: Özkan no está con nadie en este momento. Está solo, centrado en su hijo y en su carrera. Pero sí, siempre habla de Asl con mucho respeto y cariño. Esa nota lo removió por dentro. En las redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. El hashtag #AslidanMi se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Que vuelvan ya, eso es amor verdadero y las historias reales nunca terminan fueron solo algunos de los miles de comentarios que inundaron Instagram y Twitter. Mientras tanto, los programas de entretenimiento no tardaron en abordar el tema. En la emisión matutina de uno de los canales más vistos de Turquía, los presentadores debatieron intensamente sobre el significado de la nota y su posible autora. Esa caligrafía es muy parecida a la de Aslender, comentó una de las panelistas, mientras mostraban imágenes antiguas de cartas que la actriz escribió a fans años atrás. Pero la historia no termina ahí. Días después del hallazgo de la nota, Özkan fue visto paseando solo por la orilla del Bósforo, una caminata que, según testigos, pareció más una reflexión profunda que una simple salida recreativa. Vestía informal, con gafas oscuras y una bufanda, como si intentara pasar desapercibido. Sin embargo, su rostro reflejaba una mezcla de melancolía y esperanza. El misterio creció aún más cuando, esa misma noche, el actor compartió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de un atardecer y un texto críptico. Algunas canciones solo cobran sentido cuando el silencio pesa más que el ruido. Muchos interpretaron esto como una confirmación velada de que la nota lo había tocado profundamente. Por su parte, Aslender no ha hecho ninguna publicación relacionada al tema. Su cuenta se mantiene activa, pero sus publicaciones recientes se centran en su trabajo teatral y en reflexiones personales. Sin embargo, una publicación antigua suya resurgió en los comentarios, donde citaba: si algo debe volver, lo hará con más fuerza. Para los fans, todo comienza a encajar como un rompecabezas del destino. En medio de todo esto, los medios no han dejado de vigilar de cerca los movimientos de ambos artistas.
El día siguiente al hallazgo, Oscar fue visto en una floristería del barrio de Nianta, donde compró un ramo de flores blancas. No quiso hacer declaraciones, pero al notar la presencia de los paparazzis, solo sonrió brevemente y dijo, la vida siempre tiene sorpresas. Esto solo encendió aún más las especulaciones. Algunos incluso sugieren que los dos artistas ya se han reunido en secreto, lejos de las cámaras, para hablar de lo sucedido. Un seguidor de la pareja compartió en Twitter, no me sorprendería que esto sea el comienzo de algo nuevo entre ellos. El amor verdadero nunca muere. Las teorías abundan, algunos creen que todo es parte de una campaña para una nueva colaboración artística entre ambos, quizás una serie o una película basada en su historia real. Otros insisten en que se trata de un intento genuino de reconectar emocionalmente, sin la intervención del espectáculo. Mientras tanto, los seguidores siguen creando contenido, desde fanarts hasta canciones inspiradas en su historia. Un joven músico publicó una balada titulada La nota en la puerta, que en pocos días superó las 100.000 reproducciones en YouTube. La canción narra el reencuentro imaginario entre dos almas que nunca dejaron de buscarse. Y no es para menos. Oscar y Asl marcaron una generación con su química tanto dentro como fuera de la pantalla. Su historia, llena de altibajos, silencios y momentos de ternura, se ha convertido en un símbolo de lo que muchos consideran un amor auténtico pero interrumpido por las circunstancias. Los analistas de la farándula también han intervenido. Una periodista de espectáculos declaró en un programa nocturno, lo que más sorprende es el momento. Ambos están en una etapa más madura de sus vidas. Tal vez ahora sí estén listos para algo más serio, más real, lejos de las presiones del pasado. Y es que el tiempo lo cambia todo. Oscar, enfocado en su papel como padre, ha dejado atrás muchos de los escándalos que lo rodearon años atrás. Asl, por su parte, ha florecido como actriz de teatro, mostrando una faceta más introspectiva y artística. Ambos han crecido, y quizás eso es lo que hace que esta nota, aparentemente simple, tenga tanto peso. Los fans ahora esperan con ansias cualquier señal, cualquier gesto, cualquier confirmación. Algunos se han organizado incluso para enviar cartas de apoyo a ambos artistas, alentándolos a seguir lo que dicta su corazón. Una seguidora escribió, la vida es muy corta para quedarse con las ganas. Si aún se quieren, deberían intentarlo. Mientras tanto, el buzón de Oscar Denis permanece silencioso. Nadie ha vuelto a dejar una nota. Pero muchos aseguran que, desde aquel día, una luz permanece encendida en su balcón todas las noches. Como si alguien, tal vez él, estuviera esperando una respuesta. Y aunque puede que nunca sepamos con certeza quién escribió esa nota, lo que es indudable es el impacto que ha tenido. Ha reabierto heridas, sí, pero también ha abierto una puerta a nuevas posibilidades. Como dijo alguien en las redes, no importa quién la escribió, lo importante es que alguien aún cree en ese amor. Las próximas semanas serán clave. ¿Se atreverán a dar el siguiente paso? ¿Se reunirán de nuevo en público? ¿O todo quedará como un susurro del pasado que vino a recordar lo que alguna vez fue? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, esta historia todavía tiene muchas páginas por escribir. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta misteriosa nota. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta historia que promete mucho más.